Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 7 de marzo del año 2023. Saludo a quienes nos acompañan hoy en la mesa de análisis político. Empiezo por Adriana Raga, buen día. Buen día. Ustedes la ubican, licenciada en Historia, socia y cofundadora de la consultora Cifra. Experta en encuestas, ¿cómo es que te definís? Ahí está. Eso, por ahí. Bueno, sigo. Adolfo Fito Garcés, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Te tengo visto hace poco. Estuviste el viernes, ¿no? Exacto. Eras tú. Fito y yo vinimos. Ah, bueno. Sigo con los dos Danieles que hace un mes no veíamos. Daniel Buquet primero, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y del otro lado, Daniel Chaschetti. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un gusto estar acá. Bueno, vamos al primer tema. ¿Cómo tiene que ser la presentación programática de la coalición multicolor en la próxima elección? Esta discusión asomó el mes pasado cuando el senador Germán Coutinho, del Partido Colorado, propuso que los socios en el gobierno elaboren un programa único antes de la primera vuelta de las elecciones de 2024. Hablando acá en perspectiva, Coutinho dijo que su idea implica que cada partido concurra a los comicios con su propio lema, pero destacando en la campaña que tiene un programa común con los demás. Según Coutinho, esto ayudaría a resolver algunos errores que se cometieron en la elección anterior. Principalmente, yo creo que está la demostración de lo que fue octubre, en donde hubo una diferencia de más de 20 puntos. Después, muchos uruguayos no nos vieron como coalición, no nos visualizaron. Por lo tanto, se dispersaron y algunos fueron y votaron a Daniel Martínez. Y después en las departamentales también nosotros volvemos a tener un retroceso. Creo que claramente esto nos empieza a unificar como coalición. La coalición llegó para quedarse. La coalición la transmitieron o generaron desde la oposición que nos uníamos para ganar una elección y para ponernos contra alguien. Acá estamos armando un programa para decirle no es contra nadie, es a favor de... Llamó la atención el rechazo terminante que tuvo muy pocos días después esta iniciativa de parte del senador Guido Manini Ríos. A las pocas horas, hablando en su audición de radio, Manini sostuvo que Cabildo Abierto es diferente y tiene diferencias irreconciliables con el resto de los partidos de la coalición sobre cómo enfrentar los problemas del ciudadano de a pie. Hubo otras posiciones, hubo otros planteos, opiniones dentro del oficialismo, pero creo que con esto es suficiente. Fito, ¿empezamos contigo? Bueno, creo que Coutinho tiene un punto interesante, aunque no estoy de acuerdo con su sugerencia, creo que tiene un punto interesante. Yo creo que sí, que efectivamente hay una parte, digamos, del retroceso de los partidos de la coalición en el balotaje que tiene que ver con que la coalición se ató a último momento y que durante demasiado tiempo los votantes en Uruguay, los electores, escucharon que había, ahora cito Manini, diferencias irreconciliables. Demasiado tiempo, ¿no? Se habló de distancias oceánicas, el propio Coutinho lo dijo en el reportaje. Sí, recordemos Talvi con Manini, ¿no? Exacto, exacto. O Mieres con Manini, exactamente. ¿No? Entonces, creo que tengan un programa común en el balotaje es imprescindible, que lo elaboren antes, creo que no es necesario. Probablemente o seguramente le quite diversidad y atractivo a ese abanico que es la coalición. Lo que yo creo que podrían hacer, que es un punto intermedio, es firmar un compromiso político, que es distinto. Un compromiso político a principio del año que viene diciendo, en noviembre vamos a apoyarnos entre nosotros, en noviembre formularemos un programa común, porque la idea es volver a gobernar juntos, como para despejar esa gran duda que quedó en el 2019 de, bueno, si podrían entenderse o no, y si podrían ser una coalición digna de la confianza de la ciudadanía. Decía Coutinho en la entrevista, cuando yo le pregunté a propósito de esta iniciativa, si era de él, si era del partido, si era de su sector, él decía que en realidad quien había inventado esto, quien había hablado por primera vez de esto, había sido Sanguinetti, cuando empezó a trabajar por la coalición, en aquella famosa reunión que tuvo con Lacalle Pou y Larrañaga en el Parlamento, en un momento en que ellos dos, los líderes blancos, estaban muy distanciados. Él señala que desde aquella época, en realidad, Sanguinetti pensaba en algo así.
podríamos hacer la prehistoria de las coaliciones en Uruguay, volviendo, no sé, hasta el siglo XIX. Pero en realidad una solución intermedia. En realidad, yo recuerdo muy bien a Jorge Larrañaga 2015 y 2016 recorriendo, juntándose con Bordaberry, que era el líder del Partido Colorado, juntándose con Mieres, ¿no? Hizo toda una recorrida Larrañaga 2015, 2016 planteando esta idea de la coalición. Después, claro que sí, es retomada por Sanguinetti. Yo lo que digo, sí, yendo a tu punto, creo que deben hacerse cargo de un error cometido, que es competir demasiado estridentemente entre sí durante casi todo el 2019, y que la manera de resolverlo es firmar un compromiso político, comprometiéndose, ya te digo, a hacer un compromiso programático más tarde. Un adelanto para los oyentes, mientras hablaba Fito, al lado Chaschetti hacía no. Con la cabeza. Es la primera vez en la vida que Chaschetti discrepa, así que presten atención. Con la cabeza hacía no. Es que estoy impresionado con las declaraciones de Coutinho, porque yo creo que en realidad lo que él considera un error fue una virtud. O sea, en primera vuelta los partidos de la coalición votaron bien porque lograron desarrollar una oferta muy amplia, con perfiles diferentes y con propuestas programáticas distintas. No es lo mismo Manini que Mieres, que Talvi, que la calle Pou. Y cuando van a segunda vuelta, la segunda vuelta genera un efecto reductor, es decir, pasamos de tener 8 o 9 candidatos a tener 2. Es imposible que no se te escapen votos. Y por tanto me parece que esta idea de ir a un programa único va un poco contra esa pluralidad de oferta que puede tener la coalición. Yo creo que si quieren ir por ese camino, deberían proponerse armar un partido como el Frente Amplio. Bueno, de eso habla también Coutinho. Bueno, ¿no? pero ojo, porque el Frente Amplio escribió un programa común cuando estaban todos decididos a formar en ese momento no era un partido, sino, digamos, era un emprendimiento electoral que suponía tener un candidato único y un programa único, ir todos bajo un mismo lema, que esto es muy importante. En la propuesta de Coutinho no está esto, está solamente la cuestión programática, que vuelvo a repetir, a mí me parece que le restringe pluralidad a la oferta de los partidos de la coalición. Vuelvo a relatar para los oyentes. Mientras empezaba a hablar Chaschetti aquí al lado, a mi derecha, Adriana hacía sí. Con la cabeza hacía sí. Porque el problema es con que... Daniel sí, Chaschetti? Absolutamente. El programa lo lee uno de cada 1.000 o de cada 10.000 votantes se interesa por los programas. Eso la gente dicen las encuestas. Eso dicen las encuestas, digo, no específicamente, porque además la gente miente, porque piensa que debería leer el programa, pero de hecho nadie lo lee. Lo que llama son los líderes y en particular los candidatos presidenciales. Entonces una oferta más grande de candidatos presidenciales diversos, con distintos mensajes, que digamos, el programa es lo que dicen los candidatos, eso es el programa. Ahora, si todos repiten el mismo o sea, si son varios candidatos todos repitiendo el mismo mensajito, tampoco es demasiado creíble. Sí, justamente la coalición, los partidos que después formaron la coalición sacaron votos porque había mensajes muy diferentes, efectivamente. No era igual el votante de Manini que el votante de Mieres. Y cuando todo se colapsó en un único candidato, que era la calle Pou, bueno, los votos... Llevó algunos de los votos de los otros candidatos, sí, muchos, sí, pero algunos resulta que el candidato a la calle Pou o incluso ese programa que se hizo de apuro, bueno, no satisfacía a todo el mundo. Entonces ahí era el candidato a la calle Pou contra el candidato Martínez. Y ahí sí se barajó y se volvió a repartir. Así que entonces tenemos a Chaschetti y a Adriana discrepando con el diagnóstico de Coutinho, que además era compartido por Garcés. O sea que tenemos una discusión acá adentro en la mesa también. Veamos qué dice el cuarto integrante. Sí, esto es un poco independiente de si firman algo en algún momento los partidos de la coalición, porque en esta una cosa es el 19 y otra cosa va a ser el 24. Porque en el 19 el gobierno era el Frente Amplio y todos estos partidos eran oposición. Se sumó Cabildo incluso a último momento, no existía
La coalición no fue ninguna sorpresa ni nada de último momento. El término coalición multicolor lo inventó el presidente, no sé, 2 años, no sé si 2 años, pero por lo menos 1 año antes de la elección. Empezó a hablar de que vamos a gobernar con una coalición y usó la expresión multicolor, porque ya decía específicamente que no va a ser de 2 partidos, va a ser de más, ¿no? Y estuvo todo aquel lío del Partido Independiente, que iba a formar una alianza con Valenti, yo qué sé, una cosa rarísima, que se pelearon todos, porque entre otras cosas Mieres estaba decidido a integrar una coalición con lo que era la oposición en aquel momento, y no barajar y ver para qué lado se iba. Entonces, yo creo que Coutinho, pero no es Coutinho. Mucha gente no entiende cómo funciona el sistema electoral. Es curioso porque es el sistema electoral que ellos mismos crearon para resolver un problema. Nosotros teníamos un sistema de elección presidencial de mayoría simple, mayoría relativa, el que saca más votos gana. Es el mismo sistema que se usa para elegir a los intendentes. Cuando crearon el nuevo sistema e introdujeron el balotaje, lo hicieron para resolver un problema. ¿Cuál era el problema? Si el que saca más votos gana y el Frente Amplio viene creciendo y ya nos empató, en la próxima nos gana. Ese es el razonamiento. ¿Cómo se puede enfrentar esto? Porque el Frente Amplio nos gana, pero sin mayoría absoluta. Nos gana porque es la minoría mayor, va a ser la minoría mayor. Nosotros somos más, pero estamos separados. ¿Cómo se resuelve esto? Hay 2 maneras. O nos juntamos y formamos un partido, sumamos nuestros votos y pasamos a ser la mayoría, la minoría mayor nosotros, o hacemos algún sistema por el cual tengamos una interna entre nosotros y el que pierda esa interna apoya al que gane esa interna. Eso se llama doble vuelta electoral. Resuelve ese problema. Lo resolvió, efectivamente. Además, estuvo también calculado que a pesar de que el Frente Amplio fue el partido más votado, el presidente fue Jorge Valle, cuando pensaron esto. Ahora, no cambiaron el sistema de elección de los intendentes, por diversas razones. Podría haber estado ahí en la vuelta y pasar a un sistema similar. Si vos ves lo que pasa en las 2 elecciones, la presidencial por un lado y la de intendentes por otro, te vas a dar cuenta rápidamente que los 2 sistemas funcionan distintos. El sistema de doble vuelta permite la diversidad de opciones, no genera ningún obstáculo para decir, nos tenemos que juntar porque si no nos quedamos afuera. No, vos presentate, ¿no? En cambio, la elección de intendente, que sigue siendo por mayoría relativa, el que saca más votos gana. Entonces, si va uno arriba, los demás se tienen que juntar para ganarle al que va arriba. Y son 2 sistemas diferentes. Ante 2 sistemas diferentes, vos no podés hacer lo mismo. No está bien pensado. Coutinho habla de las 2 elecciones. Obvio que en la elección de intendentes el Frente corre con ventaja porque el sistema es mayoría relativa y se tienen que juntar de formas raras, ¿viste? Presentando candidatos colorados dentro del Partido Nacional. ¿No? Inventar partidos. Bueno, ahí tienen un problema, pero no lo tienen para la elección general. La elección general permite la expresión de la diversidad. Sanguinetti es un caso muy extraño, porque por supuesto fue el inventor de esto, de todo esto, pero Sanguinetti no está trabajando para el Partido Colorado. Sanguinetti liquidó a Talvi en plena campaña electoral, cuando Talvi había pegado un efecto de imagen muy fuerte, y había encuestas que le daban una intención de voto alta, del tipo del 20%. Yo ahora no me acuerdo exactamente de los números, pero tuvo un shock de opinión. Talvi dijo una cosa muy bien pensada. Dijo, por supuesto que vamos a tener una coalición después, pero lo que ahora está en juego es el liderazgo de la coalición. Talvi pensando, ¿y cómo? ¿Por qué va a ganar Luis? Capaz que gano yo, es decir, capaz que yo quedo segundo y por lo tanto voy al balotaje, etcétera. Ese es el razonamiento correcto, ¿no? Ese es el razonamiento de Manini y de cualquier persona que entienda cómo funciona el sistema. Tú aludís a que por aquella época Sanguinetti, de hecho, terminaba dando como el candidato a la calle Pau. Sanguinetti liquidó a Talvi porque se jugó a la coalición antes de tiempo. En lugar de jugarse al perfil distinto, a la novedad, al atractivo propio,
se jugó al Partido Nacional, se jugó, yo no sé por qué, se sentiría en deuda con la calle Padre porque lo liquidó, ¿no? Cuando Sanguinetti era joven y tenía ambiciones, lo mató a la calle Padre y pensaría, bueno, les debo una, se las voy a devolver en esta. No hay que hacerle caso a Sanguinetti. Colorados, no le hagan caso a Sanguinetti, porque no está trabajando para el partido. Trabajar para el partido es decirle, no, nosotros no solo somos distintos a los blancos, somos mejores. ¿Quién lo para, Busquet? Yo quería retomar ese argumento, porque por momentos son como propuestas suicidas, por lo menos vistas desde lejos, ¿no? Suicida, dijo, mirá. Suicidas, porque... Mirá este mensaje de Gonzalo, oyente. Dice, soy colorado y vallista desde mi ADN. Si el partido de Valle y Rivera no se diferencia de los conservadores liberales, haciendo valer sus principios vallistas / socialdemócratas, estará irremediablemente condenado a desaparecer. Coutinho es un suicida político. Me acordé ahora a raíz de tu término. Bueno, sí, porque en realidad lo que apunta es a anular la diferenciación. Y yo creo que el Partido Colorado hoy más que nunca necesita diferenciarse. Porque si no, el Partido Nacional es muy grande, está muy bien estructurado en todo el país, está condenado a ser el furgón de cola. Entonces lo que necesita es lo que hizo Talvi, por eso a Talvi le fue bien, o lo que hacía Pedro, porque ellos lo que resolvían bien era la diferenciación del Partido Nacional. Y me parece que deberían estar pensando en cómo hacemos para diferenciarnos sin prender fuego la pradera, ¿no? Ese es un poco lo ingenioso. Y deberían hacer política pensando de esa manera. ¿Cómo hago para que no me vean como un blanco, como un herrerista, sin pelearme con ellos y sin estropear el prospecto futuro que es gobernar juntos? Yo estoy de acuerdo con que es innecesario, lo dije al principio, con que es innecesario que formen eso, que suscriban un compromiso programático tal como plantea Coutinho. Ahora, creo que hay un punto importante, que es que la manera en que procesaron la competencia y luego la cooperación, funcionó bien apenitas, porque votaron muy bien en octubre y votaron mal en noviembre. Entonces, que estén pensando en cómo aprender de la propia experiencia, en cómo tener una buena votación en octubre y al mismo tiempo mejorar las condiciones para competir en noviembre, me parece saludable, me parece inteligente por parte de ellos. Creo que la solución que propone Coutinho, le genera enormes problemas para octubre y es innecesaria. Pero sí, si durante todo el 2024 la ciudadanía va a estar pensando, che, ¿y qué va a pasar con Cabildo? ¿Formará parte de la coalición o no formará parte de la coalición? Y si vota bien Cabildo en octubre, ¿no? ¿A qué jugará? ¿No? ¿Jugará a darle gobernabilidad a un eventual gobierno del Frente Amplio en minoría? Ponele, ¿no? ¿O volverá a apoyar a colorados y blancos e independientes? Yo creo que eso le haría mucho daño a la posibilidad de que la coalición sea reelecta. Por eso digo, casualmente, viste que Cabildo Abierto está hablando permanentemente en los últimos tiempos de que es una tercera opción. Por eso. De que es un tercer espacio, ¿no? Por eso. Yo creo que hay un punto ahí que es... el 2019 una de las grandes preguntas fue ¿qué va a pasar con esa coalición? ¿No? Cabildo, ¿cuán leal va a ser a un presidente blanco o a un presidente colorado? ¿No? Y eso fue verdaderamente una piedra en el zapato de la coalición durante noviembre. Fue un flanco débil que dejó la coalición en noviembre. Entonces, sí, yo creo que deben aprender de la experiencia, que de alguna manera Coutinho se hace cargo de este problema, la solución que propone no es la mejor. No creo que el voto al Partido Nacional o al Partido Colorado vaya a estar influido por el pensamiento de qué haría Cabildo en otro gobierno de la coalición. O sea, eso me parece que es una hipótesis muy complicada para la gran mayoría de la gente. O sea, la gente va a votar al partido que vote y después... Sí, y después en la segunda instancia, sí, ahí se baraja y se da de nuevo, pero eso depende sobre todo, de cómo se amiguen en ese último tiempo y de quién sea el candidato en la segunda vuelta. Sí. Esas dos cosas son las más pesadas. Y complementando, no sé si estarás de acuerdo, pero yo creo que
hay otra confusión. Una es que no se entiende cuáles son los incentivos de las reglas electorales. La otra confusión es pensar que en la segunda vuelta los partidos que participaron en la primera y quedaron fuera le llevan los votos a los candidatos. Puede haber un núcleo militante que tal vez esté en el medio y entonces ahí el partido puede moverlos. La gente vota al candidato que prefiere y bueno, y si además están claramente diferenciados en términos ideológicos, la gente con una visión ideológica va para el lado de la ideología del candidato. Mientras habla Bouquet, Adriana asiente, ¿no? De vuelta ¿a qué? Basándote en encuestas. Sí, claro, en toda la historia, en toda la historia de las encuestas y bueno, ya incluso no solo de las encuestas, sino del voto, efectivamente, de cómo de los resultados electorales, o sea, lo que muestran es eso. Te digo más, los partidos que quedan afuera de la segunda vuelta hacen bien en apoyar a uno de los candidatos si ese candidato es el que sus votantes van a votar, porque no se tienen que desalinear, o sea, los líderes tienen que seguir a sus simpatizantes, en ese caso. Puede decir, sí, vamos a apoyar a la calle Pou, lo dice, no sé, Talvi. Sí, bueno, no sé, porque capaz que la mitad de los votantes de Talvi eran nuevos votantes del Partido Colorado y se los perdió, ¿no? Si Manini dice, vamos a votar a la calle Pou, yo te diría casi seguro que la gran mayoría de sus votantes decía, sí, obvio, ya sabía que iba a votar a la calle Pou. Y eso es lo que suelen hacer los líderes en estos casos. Del otro lado de la mesa, Chasquet y Garcés reflexionan. Arriba. He dicho lo que pienso. No sé, es eso. Para mí hay un aprendizaje que deben hacer. Y bueno, ya veremos. Firmar un compromiso político a principio del año que viene diciendo que van a gobernar juntos, yo creo que les conviene. Algo de eso hacía la calle Pou en la campaña, ¿no? ¿Se acuerdan que la calle Pou subía a los estrados con los programas de los distintos partidos de lo que después se llamaría Coalición Multicolor y decía que tenía marcado, subrayado en cada uno de los programas las coincidencias que había entre todos ellos? ¿Se acuerdan de eso? Pero claro, la calle Pou lo hacía, pero al mismo tiempo Talvi y Manini chocaban, al mismo tiempo Pablo Mieres y Manini chocaban. Entonces, yo creo que llegaron al balotaje con una imagen de coalición atada con alambre que les hizo no funcionar tan bien en noviembre. A ver, yo creo que en la próxima campaña los partidos de la coalición van a hacer lo que se dice habitualmente en ciencia política, credit claiming, ¿no? Van a reclamar el crédito por el éxito de esta coalición, porque para mí es una coalición exitosa, ¿no? Tramitó la pandemia, se mantuvo unida, en el Parlamento vota de manera disciplinada. Entonces, me parece como que para reclamar ese éxito no se necesita tener un programa, ni se necesita ni siquiera tener un compromiso escrito. Podría ser lo que dice Fito, porque a los candidatos les encanta firmar compromisos. Después nadie los controla, ¿no? Por ejemplo, por ciencia y tecnología, cada 2 elecciones firman uno y después nadie lo cumple. Pero en realidad lo que yo creo que lo sustantivo es el concepto. Acá gobernamos juntos. Estamos unidos. No hay forma de que uno gobierne solo, ¿no? Entonces, eso es un discurso con el cual se hace campaña. Y me parece que la gente ese discurso lo puede comprar perfectamente, porque ya los vio demasiadas veces gobernar juntos, ¿no? A blancos y colorados, a nivel nacional y departamental, ¿no? Ahora, con Cabildo es distinto, ¿no? Porque en realidad, bueno, Cabildo en verdad es un actor ambicioso, cosa que Coitiño y el Partido Colorado no lo son, es decir, no tienen ambición, ¿no? Talvi tenía ambición, pero el Partido Colorado actual no tiene ambición, no aspira a liderar la coalición, no aspira a empardar al Partido Nacional, a competirle los votos. Ese es un diagnóstico muy crudo, el tuyo. Bueno, sí, yo estoy convencido. Es un partido que perdió la ambición. Y Cabildo Abierto sí tiene ambición, Manini tiene ambición y está haciendo algo distinto. Se está diferenciando y hay que ver si eso le funciona. Pero en definitiva, me parece que la que les queda es reclamar el crédito por una coalición que funcionó y que me parece que bueno, pueden ser premiados por eso. Tú hablabas de Cabildo como un partido con ambición. Mirá lo que dice este oyente, Miguel. Hace un planteo inquietante. A Cabildo aún le queda otra materia: gobernar con la izquierda.
Bueno, esa va a ser una pregunta del año que viene. Es decir, yo creo que ya, yo me estoy imaginando, el año que viene todo el mundo diciendo, che, ¿qué hará Cabildo? Cuando llegue el momento, ¿qué hará Cabildo? Eso no le hace bien, me parece, a la coalición, para nada. El otro punto que quiero agregar es, además de credit claiming, ¿no? Los que van a tener que hacerlo si quieren ser reelectos, van a tener que ofrecer, en términos de contenido programático, algo nuevo, ¿no? La elección no la pueden ganar simplemente con ley y orden, ¿no? Orden político, seguridad, orden fiscal. Ley y orden les alcanzó para ganar la elección del 2019, no les alcanza para ganar el 2024. Y ahí hay que estar muy atento a cuáles serían las novedades programáticas, ¿no? A cosas como, bueno, para poner un ejemplo que manejaba Chaschetti recién, el tema de la innovación, la ciencia y la tecnología, ¿no? Va a ser muy importante en el programa del Frente. ¿Dónde va a estar en el programa de la coalición de gobierno? ¿Por qué te sonreís, Adriana? Porque no creo que la mayoría del electorado esté esperando mensajes sobre innovación y tecnología. Coincido que son importantísimas, pero no es un mensaje que venda. Adriana, pero perdóname, nunca la ciencia y la tecnología fueron tan importantes para la opinión pública como en este país. El 89% de la gente aprobó el GACH. Tuvo buena opinión del GACH. Sí, pero es la salud. Eso es la salud, no es la ciencia y la tecnología. Sería importante. Sí, eso es la salud. Pero lo que pasa es que lo otro, digo, no le importa a nadie. Va a formar parte de la campaña. No le importa a nadie. Sin duda. Sí. Bueno, pero no importa, dejemos a un lado la ciencia y la tecnología. El planteo de Fito era que la coalición tiene que decir algo nuevo. La coalición tiene que decir algo nuevo. Claro. Podía ser esto, pero nadie es reelecto diciendo lo mismo. Yo creo que yo creo que hay algo que es intermedio, y esto ha ocurrido en las sucesivas elecciones. Hay algunos asuntos que se transforman en lo que nosotros llamamos asuntos de valor, balance issues, que son cuestiones que en lugar de dividir a la gente la une. Todo el mundo apoya ciertas cosas, la honestidad, por ejemplo, ¿no? La transparencia. Entonces, en la previa de las elecciones, muchos candidatos, partidos, hacen convocatorias a un gran acuerdo nacional sobre este asunto. Yo creo que el de la ciencia y la tecnología efectivamente es cierto. Yo coincido con Adriana en que entre las preocupaciones, pues mira, me preguntabas cuál es el principal problema del país y no aparece. La educación suele aparecer en porcentajes pequeños, pero ni siquiera es, la preocupación por la educación ni siquiera es le falta apoyo presupuestal y cosas así. Son diversas preocupaciones por la educación. Ahora, que el tema sí tiene una gran visibilidad. El tema de la salud, el tema de la ciencia, cómo la ciencia sirvió para... eso tiene visibilidad. Entonces, es algo que queda bien. Entonces, vos podés hacer cosas del tipo, convoco a todos los partidos, no la coalición, a todos los partidos, a firmar un acuerdo que tenga 4 cosas de esas que todo el mundo está de acuerdo, y una de esas perfectamente puede ser promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la investigación científica. El medio etcétera. Ambiente es otro Bueno, tema. la defensa del medio ambiente. Sentido, ¿no? Es decir, hay cosas que sí pueden convocar, que son todas buenas, y que bueno, de repente el Frente Amplio puede decir, sí, pero yo no me voy a ir a sentar al lado tuyo para sacarme la foto firmando esto, y capaz que van los partidos de la coalición, y capaz que eso tiene un efecto que además después vos podés movilizar en el balotaje. Yo qué sé, por ese lado lo veo como estrategias discursivas que pueden, digamos, que no es solo vamos a diferenciarnos la estrategia. Igual yo creo que los temas van a seguir siendo los mismos que en la campaña pasada, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la economía, de la seguridad, en primer lugar, me parece. Ya continuamos, venimos con la segunda parte de la mesa de análisis político, en este caso mirando hacia la oposición.